Pues subida de más del 6% del IBEX 35 en este mes de febrero que hemos dejado atrás. Y esto ha provocado que además el selectivo español se convierta en uno de los principales índices bursátiles en febrero, uno de los principales índices, superando incluso a los índices norteamericanos y también a índices europeos, donde pues bueno, tenemos que, por ejemplo, el S&P 500 subía de más del 3%, Dow Jones del 3,73%, Nikkei 4,71%, CAC francés 5,63%, pero ya digo, el IBEX un poquito más del 6%. ¿A qué se ha debido esta subida tan importante del IBEX 35? Bueno, pues aparentemente es la rotación de los inversores hacia sectores que han estado castigados por la pandemia. Pero cuidado con este rally, porque como comentaba en el vídeo anterior, el IBEX 35 por ahora está atrapado en un movimiento lateral. Un movimiento lateral que hace que los 8.000, como vemos aquí, aunque haya habido intentos de ruptura, de perforación de esta resistencia, no hayan salido bien, pero fíjate, como decía en el vídeo anterior que te recomiendo que veas, fíjate cómo no hemos vuelto a ver este máximo de los 8.400 puntos, como si los 8.400 fuera, digamos, una resistencia inexpugnable, ¿no? Entonces, ya digo, hay que hacer un análisis más en profundidad, no basta con decir, pues eso, que el IBEX 35 se ha visto favorecido por esta, digamos, rotación de los sectores castigados, por aquellos valores que eran más afectados por restricciones a la movilidad, cierres de la economía y que, pues bueno, pues que tenían que ver más con el ciclo económico, más vinculados al consumo, ¿vale? Entonces, vamos a, como te digo, te recomiendo ver el vídeo de la semana pasada porque te permitirá entender mejor qué hay de fondo en el IBEX 35, pero vamos con un par de apuntes y análisis interesantes sobre lo que ha pasado en febrero en el IBEX 35. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como te digo, los sectores más castigados por la pandemia han visto una recuperación que ha tirado del IBEX 35. En el IBEX 35, como sabes, pues lógicamente hay un peso importante de la banca y también hay otros valores muy asociados al ciclo económico, que precisamente son valores que han visto como febrero ha sido un mes muy bueno. Por ejemplo, Aerolínea IAG, Meliá Hoteles y también Repsol, por el incremento del precio del crudo, por esa apertura de la economía vuelta a la normalidad. Entonces, como te digo, desde noviembre, ¿vale? Desde este mínimo que tocamos en estos 6 meses, en finales de octubre, desde ese mínimo, aquí tenemos como noviembre ha sido pues un arrancado un movimiento alcista tirando, ya digo, los valores más tradicionales, porque lógicamente el IBEX 35 valores tecnológicos poquitos, ¿no? Y bueno, pues ya digo, luego hubo un parón, ¿vale? En este rally, ya digo, aquí gracias a los anuncios de las vacunas, la efectividad de las vacunas de Pfizer, BioNTech, y bueno, pues luego también, ya digo, hubo una incertidumbre sobre, pues bueno, los problemas que había con la vacunación en Europa, ¿no? Eso es lo que vimos a principios de este año, ¿vale? También estamos esperando qué pasará con el paquete de estímulo que aprobará la nueva administración, donde pues bueno, el Partido Demócrata controla la Casa Blanca y también el Congreso, por lo tanto estamos hablando de que se está desde hace tiempo estimando un paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares, ¿no? Y como digo, pues también todo el tema de la vacunación, la inmunización, etcétera, ¿vale? Los resultados empresariales también han acompañado, no nos olvidemos de ello. Ha habido más noticias positivas que negativas, sobre todo cuando veníamos de unos niveles que eran pésimos. Cierto es que hay un buen puñado de acciones de valores del IBEX 35 que han entrado en pérdidas, lógicamente, pero ya digo, las previsiones eran peores de lo que al final han sido los resultados. Y todo esto que hemos visto, pues ha hecho que, lógicamente, la bolsa, los mercados bursátiles internacionales tengan un gran auge. Si además le añadimos otro factor como es
los bajos rendimientos y rentabilidades que tenía la deuda, cosa que ahora está cambiando, ¿vale? Esto lo hablaremos en el canal de MD Investment Capital, lo que está pasando con la renta fija, donde ha habido caídas importantes por esa previsible aumento de la inflación, ¿vale? Pero ese es otro tema. Entonces, como te decía, todo esto que te comento desde noviembre ha hecho o ha creado un caldo de cultivo para que las bolsas alcanzaran máximos y, aunque el IBEX 35, ya digo, ha sufrido más por cuestiones que ya hemos comentado otras veces, pues lógicamente ha tirado de las bolsas y ha hecho pues eso, que las bolsas fueran, digamos, las grandes ganadoras. Por otro lado, ya digo, hay otro análisis que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, como te decía, en el vídeo anterior de este canal de bolsa, yo te comentaba de que el IBEX 35 estaba en un movimiento lateral. Había intentado romper estas resistencias de los 8.000 sin éxito, pero es cierto que hace no tanto, aquí tenemos los valores, hace no tanto, fíjate, el 27 de enero, fíjate cómo estábamos, ¿vale? Estábamos por debajo de esa resistencia de los 8.000 puntos, fíjate cómo cerramos enero y luego pues sí que es verdad que febrero, fíjate, ¿no? Aquí estábamos, último dato de enero, 7.757 puntos, así es como hemos cerrado febrero, subida, como te digo, más del 6%, pero no nos olvidemos de esta cuestión, de que no hemos superado ese valor máximo que vimos en enero, esa cota de los 8.400 puntos, ya digo, no es un nivel inexpugnable, ni siquiera podríamos decir que es una gran resistencia que el IBEX no pueda superar, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que está claro que si no hemos llegado a este nivel, en el fondo del IBEX 35 no hay confianza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vale. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuestión está en que a veces el dinero entra de una manera muy importante en el IBEX 35 y esto hace, pues bueno, que los volúmenes se disparen, ¿no? Que es algo que ha pasado, ya digo, en esta última semana, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que aquellos que ya, digamos, ven como ciertos niveles de precios se van alcanzando, lo que permite recoger beneficios o incluso reducir las pérdidas, muchos de esos inversores lo que hacen es salen, ¿vale? Salen. Y ya digo, ha habido, pues bueno, ha habido un importante cambio de títulos entre manos, pero ya digo, el problema es que el volumen medio, pues no es el que debería ser. Por lo tanto, ya digo, aquí, como comenté en el vídeo anterior, aquí sufrimos una lateralidad que hace que, igual que sube rápidamente, pueda bajar rápidamente. Y esto lo hemos visto el otro día, sin ir más lejos, en la sesión que cerró la semana y cerró el mes de febrero. Fíjate, donde tuvimos un mínimo de 8.166 puntos y por otro lado tuvimos un máximo de 8.377 puntos, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con el IBEX 35 porque, ya digo, cierto es, como explicaba en otro vídeo, que en principio estamos en una fase alcista, por ahora, si las noticias no cambian. Cierto es que estos valores que han tirado del IBEX 35, valores más tradicionales, ¿no? Como te decía, valores como pueden ser, pues aparte de los bancos, valores asociados a todo lo que tiene que ver con la pandemia, por ejemplo, pues la caída del precio del petróleo, todo el tema turístico, ¿vale? Pues ya digo, a pesar de que estos valores lógicamente se están recuperando por las noticias, también es verdad que noticias desfavorables sobre la pandemia podría hacer que estos valores volvieran a girar y que este cambio de carteras en el cual se sale de ciertos sectores para entrar en otros más castigados, pues esta rotación de carteras pudiera volver a girar, ¿vale? Entonces ya digo, por ejemplo, en el caso de IAG, pues noticias sobre el plan de desescalada que tiene Reino Unido, que ya ha puesto una fecha para que más o menos, pues bueno, en el verano pueda haber una desescalada y una vuelta a la normalidad, lo cual sin duda beneficiaría mucho a las aerolíneas y entre ellas a IAG, que incluye British Airways, pues ya digo. Pero, por ejemplo, tenemos casos como el de Meliá, que fíjate que si nos vamos aquí para atrás, vamos a poner 2 años, fíjate el caso de Meliá, ¿vale? Aquí tenemos lo que pasaba antes de la pandemia, ¿no? Los niveles que tenía, ya digo, muy diferente el gráfico de IAG, que ha tenido una recuperación importante, pero en el caso de Meliá es muy curioso, ¿no? Y es muy curioso porque, fíjate todo lo que ha recuperado Meliá y, sin embargo, no podríamos decir que Meliá
se encuentre 100% recuperada de todo lo que ha pasado. Entonces, ya digo, la subida en el mes de, vamos para atrás un momento, la subida que ha tenido Meliá, en este último mes, fíjate cómo estaba aquí, ¿vale? Fíjate cómo estaba acabando enero a este nivel y fíjate la subida que ha tenido tan elevada. Entonces, ¿realmente está justificada esta subida? ¿Realmente los inversores han pensado bien en la situación? Porque ya digo, en el caso de IAG sigue estando muy depreciada, pero ya digo, lo que está claro es que la cadena hotelera Meliá está muy cerca, como veíamos en este gráfico de 2 años, ¿vale? Meliá está muy cerca de recuperar niveles anteriores a la crisis del coronavirus. Y ya digo, está, vamos, desde nuestro punto de vista en MD Investment Capital, es muy difícil de justificar que, digamos, sus negocios hayan vuelto a una normalidad como la anterior a la pandemia, ¿no? Y creemos que, de hecho, tardaremos mucho tiempo en que los negocios de Meliá vuelvan a la normalidad, con lo cual aquí, digamos que esta subida no estaría tan justificada por estas noticias que estamos comentando positivas sobre, pues bueno, control de la pandemia, vacunación, planes de desescalada, etcétera. Por lo tanto, ya digo, mucho cuidado. Diferente es el caso de Repsol, que lógicamente se beneficia con la subida del petróleo, que dicho sea de paso, pues el petróleo también es uno de los activos que ha tenido mejor comportamiento en febrero, ¿vale? Y ya digo, el precio del barril de Brent, el que sería de referencia para Repsol, pues ha subido más de un 18% y en este caso, pues el mes de febrero se ha convertido en su mejor mes desde noviembre. Por lo tanto, como ves, ahí tenemos como referencia al mes de noviembre, que todo cambió gracias a la noticia de la efectividad de la vacuna de Pfizer y luego BioNTech, ¿vale? Por lo tanto, Repsol, pues bueno, puede tener explicación, ya digo, el caso de Meliá, más que dudoso. Y sobre todo, lo que te quería comentar, ya no tanto de los precios de la sesión, sino comentarte sobre todo, porque ya digo, con los precios de la sesión ponemos un ejemplo claro de lo que te comento de mercado lateral, donde podemos ver subidas importantes, pero también caídas importantes. Y esto se debe, como te decía, a una cuestión que entre ellas viene aquí con lo que te comentaba de que no habíamos alcanzado y por supuesto no habíamos superado el nivel de los 8.400 puntos, que era ese nivel de referencia de enero. Y la cuestión, como te explicaba y también te comentaba en el vídeo anterior, y es que, pues bueno, la cuestión está en que no tenemos una confianza en que, pues bueno, la mayoría de valores del IBEX realmente puedan seguir haciéndolo bien, ¿no? Entonces, al final, piensa que este año ha habido confinamientos, la situación económica de España, incremento del paro, la deuda pública, pues, o sea, la cuestión está bastante complicada. Fíjate que, por ejemplo, los bancos, como comentaba en el vídeo anterior, los bancos están beneficiando o se van a beneficiar de este cambio de tendencia dependiente en la curva de tipos de interés, donde los tipos de interés a largo están creciendo y, como te explicaba en el vídeo anterior, esto beneficia al modelo de negocio de los bancos. Pero, ya digo, también es verdad que según se ha deteriorado la economía y el empleo, pues va a ser cada vez más complicado dar crédito a clientes solventes, sin tener en cuenta cuál puede ser el impacto de la medida que parece que está preparando el gobierno español de que los bancos asuman una quita, es decir, que no recuperen parte del dinero prestado y que eso sirva de ayuda directa al tejido empresarial español. Por lo tanto, ya digo, sigo afirmando que estamos en un movimiento lateral, que podemos ver subidas importantes pero también bajadas, donde también es verdad, como te decía, que habrá que ver si no acabamos con una cuarta ola de contagios, ¿vale? Porque ya digo, está claro que hay mucha prisa por abrir la economía, por abrir los servicios, pero desgraciadamente, pues digamos que al final las únicas medidas, por lo menos en España, que hay de lucha contra la pandemia son las de siempre. Es, pues bueno, pues que la gente se quede aislada, use mascarilla, se lave las manos y tal.
bueno, pues lógicamente si somos los ciudadanos los responsables 100% de las medidas contra la pandemia, pues es complicado que esto pueda estar controlado. Por lo tanto, no descartemos que a lo mejor tengamos una cuarta ola, y más con las noticias que se están hablando, ¿no?, de que se van a permitir ciertos eventos y que, bueno, pues que veremos a ver cuáles son las consecuencias de estas decisiones más políticas que de otro tipo. Y, bueno, pues ya digo, veremos a ver qué ocurre con estas cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, por ahora, ¿vale? Por ahora estamos en una fase alcista en la bolsa. En el caso del IBEX 35, como decía en el vídeo anterior, estamos dentro o atrapados en un movimiento lateral y, como te digo, pues sí que es verdad que no hay una gran presión compradora en el IBEX 35, cosa que sí que se ve en otros índices, como pueden ser los índices norteamericanos. Entonces, ya digo, aquí lo que vemos es que en el IBEX 35 hay muchos inversores, sobre todo porque el 2020 fue un muy mal año para el IBEX 35, no para otras bolsas. Entonces hay todavía muchos inversores que están atrapados en ciertos precios y que, claro, pues bueno, pues que cuando ven que la cosa el precio se está acercando a ese valor, pues intentan salir de la bolsa, ¿vale? Y más, ya digo, con el tema que está pasando en la deuda fija, en la deuda de la renta fija, donde pues estamos viendo repuntes de rentabilidades. Por lo tanto, si la renta fija empieza a repuntar, las rentabilidades empiezan a ser más interesantes, pues estará claro que, oye, que aquellos inversores, sobre todo inversores institucionales, aquellos inversores, por ejemplo, aquellos que invierten el dinero de planes de pensiones. Bueno, pues estos inversores institucionales, grandes fondos, una de las cosas que habían hecho, una de las estrategias que habían hecho apostando por la bolsa era la siguiente, era en un momento en el que las rentabilidades de la deuda es mínima e incluso negativa, pues lo que hacían era invertían en empresas, acciones de aquellas empresas que podían dar un alto dividendo o una rentabilidad por dividendo y que, pues bueno, no eran empresas, digamos, de alto crecimiento, pero también eran empresas que, bueno, que estaban, digamos, al margen de grandes oscilaciones y, por lo tanto, de grandes pérdidas. Lógicamente, cuando estos inversores institucionales vean que a través de la deuda y de la renta fija pueden obtener rentabilidades sin estar presentes en bolsa, irán deshaciendo esas posiciones, irán vendiendo esos valores con los cuales obtenían una rentabilidad extra vía dividendo, los irán vendiendo para comprar deuda y, ya digo, renta fija. Por lo tanto, ya digo, el tema de cómo va a evolucionar los tipos de interés puede afectar a la bolsa, por un lado, provocando ventas en aquellos inversores que prefieren asumir menos riesgo y más con las valoraciones y tal y como está el mercado. Por otro lado, también veremos que a compañías tecnológicas o muy endeudadas, aquellas que han apoyado su crecimiento en deuda, pues lógicamente una subida de los tipos de interés a largo plazo no le va a venir bien. Por lo tanto, ya digo, ahí hay otro factor importante, que es el que va a pasar con la curva de tipos de interés, por no comentar el otro factor, que es el de uno de los típicos métodos de valoración, como explicamos en los cursos de Media Investment Capital, la valoración a través del descuento de flujos, ¿vale? Entonces, esa valoración que se basa en matemática financiera, pues tiene un componente fundamental para poder hacer el cálculo, que es el tipo de interés al que se descuentan esos flujos, es decir, al valor actual de esos flujos futuros se calcula teniendo en cuenta un tipo de interés. Lógicamente, si los tipos de interés de la deuda suben, ese tipo de interés que se usa para actualizar esos valores cambia, aumenta. Por lo tanto, el valor actual se reduce, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, hay varios factores que pueden hacer, varias explicaciones que pueden hacer que ese factor, que la subida de tipos de interés, afecte a unas compañías, ¿vale? Beneficia a unas, como por ejemplo a la banca, pero perjudique a otras, o que permita que ciertos inversores institucionales que invierten miles de millones tomen decisiones de salir de la bolsa y por lo tanto provoquen caídas. Por lo tanto, ya digo, mucho cuidado. Como he comentado antes, podemos ver subidas, como comenté en el vídeo de la semana anterior, puede haber subidas importantes, pero también puede haber caídas importantes, porque ya digo, por ahora sí, tendencia alcista por la mejora de las noticias, pero en el caso del IBEX 35, movimientos laterales, y ya digo, el otro día también desde el centro de traders vimos movimientos similares al otro lado del Atlántico, en la bolsa norteamericana, con unas caídas muy importantes que tuvimos, si no recuerdo mal, el jueves, y luego, pues bueno, pues una subida el viernes, es decir, los inversores no se asustaron, pero bueno, la caída que vimos la semana pasada en los índices americanos fue grande, ¿vale? Por lo tanto, ya digo
que para el inversor a largo plazo hay que ser muy selectivo al comprar valores, y por lo tanto, ya digo, para aquel que es trader, aquel que invierte a corto plazo, al alza, a la baja, pues como he dicho varias veces, puede ser un buen momento, porque como se suele decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.